Padre, te adoramos, te bendecimos, te honramos y te agradecemos por tu misericordia y tu gracia. Te agradecemos por tu palabra que trae vida, por tu Espíritu Santo que nos enseña. Te invitamos hoy día, Señor, para traer revelación y conocimiento revelado a cada estudiante y a aquellos que ven este video y escuchan este audio. Que esta misma unción que está aquí traiga revelación, conocimiento revelado, impartición, depósitos en nuestras vidas. Ten tu obra, Señor. Abre nuestros corazones y nuestros ojos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 4. Esta es las realidades de la nueva creación. Soy Bruce Edwards, enseñando hoy día. Y la lección que vamos a cubrir en esta sesión es la obra terminada de Cristo. La obra terminada de Cristo. Tú sabes, muy pocos cristianos hoy día verdaderamente entran en la vida abundante que es para ellos en Cristo. Juan 10:10 dice que Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y mi experiencia ha sido viendo las vidas de muchos cristianos, que hay pocos que entran en esa vida abundante que es suya, esa vida de libertad, de provisión, que Jesús ha muerto y ha provisto para cada uno de ellos. Y yo creo la principal razón es porque ellos no saben quiénes son en Cristo. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ese conocimiento se refiere a la palabra de Dios, conocimiento revelado. Muchos tienen conocimientos, conocen historia, filosofía, ciencia y tienen toda clase de conocimiento llenando sus mentes, pero no tienen un conocimiento revelado. Y por esa falta de conocimiento de quiénes son en Cristo, no entran en la vida abundante que Dios tiene. Y lo que Hebreos 4, que vamos a leer aquí, nos dice, y lo que Él dice es su descanso, y está disponible para todos nosotros. Mi oración es, y mi meta es, a través del Instituto Bíblico Victoria, a través de este curso en particular, Realidades de la Nueva Creación, tú sepas quién eres en Cristo. Las personas no saben que son la justicia de Dios en Cristo. Son salvos y su actitud y su perspectiva es, soy nacido de nuevo. Yo voy a hacer que las cosas pasen y voy a alcanzar al cielo. Y tienen esa mentalidad de apenas pasar. Y tenemos mucho más, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la razón es que no saben que son la justicia de Dios en Cristo. No saben que son coherederos con Cristo, que han sido levantados y sentados en lugares celestiales con Cristo y que tienen dominio en este mundo. Y muchos cristianos en lugar de eso son cobardes y no saben, pero cuando sabemos quiénes somos en Cristo, y de eso se trata este curso, las realidades de la nueva creación, y cuando tú sabes todas estas cosas, empiezas a vivir en la abundancia de Dios y en la provisión de Dios, y vas a entrar en el descanso del Señor. Y aquí el libro de Hebreos trata con este tema, y particularmente en el contexto de la obra terminada de Cristo, y es en esto lo que nos vamos a concentrar, y que esto se establezca en nuestro espíritu, de lo que Jesús ha provisto para nosotros, esa vida abundante, y Él ha terminado toda la obra. Hebreos 4:1, empezamos leyendo ahí. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Aquí el reposo, más que reposo, dice acerca de la provisión, las promesas, la plenitud de Dios. Entrar en esa promesa, la tierra prometida. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Lo que el escritor está diciendo, como a ellos, en el capítulo
2 y 3 habla acerca de los hijos de Israel cuando fueron liberados de Egipto. Si tú te acuerdas, Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto. Habían sido esclavizados por la gente y el pueblo de Egipto, y Dios los envía a Moisés para sacarlos de Egipto y para traerlos a la tierra prometida, una tierra que fluía con leche y miel. Y Dios los liberó. Ellos cruzaron el Mar Rojo y salieron de Egipto, que es tipo y sombra de nuestra salvación. Y también nosotros vivíamos en Egipto. Y cruzaron el Mar Rojo, que es el tipo del bautismo en agua. Y Dios tenía una tierra prometida para que ellos entren. Una tierra llena de leche y miel. Pero ellos no entraron ahí. Y no entraron en esa tierra por su desobediencia, por su falta de fe. Y a eso es lo que se refiere. El escritor nos está advirtiendo a nosotros en el nuevo pacto que nosotros no dejemos de alcanzar de esta vida abundante que es nuestra, así como los hebreos lo hicieron en el pasado. Verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos, esa es la clave, creer, es la fe, es creer. Entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hablando acerca de Jesús, la obra, subraya, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Estábamos hablando acerca de la obra terminada de Cristo. Verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Todos digamos: no endurezcáis vuestros corazones. Dame un oído para oír, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Las provisiones de Dios, para que nadie caiga ese ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es que terminamos este capítulo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Digamos, retengamos la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay un lugar de reposo que podemos entrar, y ese descanso, ese lugar de provisión, de abundancia, es la fe. Tenemos que entrar en ese lugar de fe. La Biblia dice que tenemos que vivir por la fe. El justo por la fe vivirá. Tenemos que caminar por fe y no por vista. Y esa fe es fe en lo que Jesús hizo. Cuando nosotros vivimos por fe, y el descanso que tenemos que entrar es el lugar de fe, y esa fe es fe en la palabra y en la obra que Dios hizo. Dice aquí que
su obra estaba terminada. Tenemos que entrar en ese descanso, ese lugar de fe. Y tenemos que entrar ahí en creer en lo que Jesús hizo, confiando en Él. Yo no sé si ustedes han tenido que estar en un lugar y delegar una tarea, un trabajo a otras personas. En el trabajo que yo hago aquí, hay cosas que tengo que hacer y tengo que delegarlas a diferentes personas. Y hay ciertas personas que cuando les digo que hagan algo, yo tengo fe, que cuando les digo ya no me preocupo más. Y por fe, yo descanso y ya me la doy la obra por hecha. Y le digo a esta persona, porque ya se han probado fieles en el pasado y ya no me preocupo, es un hecho terminado. Pero por otro lado hay personas que les digo que hagan algo, no tengo confianza. No sé si alguno de ustedes tiene una experiencia como esa, como quizás ustedes les han dicho a alguien que haga algo y no lo han hecho. Y hay también personas por las cuales uno puede confiar. Yo puedo decirles, podemos confiar que Jesús ha hecho lo que dijo que está hecho. Y ese es el descanso. Entramos en ese descanso y entendemos ese descanso. Ese descanso es un lugar de abundancia, de provisión, un lugar de bendición. Entramos en ese lugar por fe. Es un lugar de fe, creyendo que Jesús ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Es una obra terminada. Verso 3 de verso 4. Y dice, no hay nada más hecho. Entramos en ese lugar por lo que Jesús ya ha hecho. Y no entramos en ese descanso por algo que hemos hecho. No es por nuestras obras. Y aquí es donde la goma realmente toca el asfalto. Y aquí es el lugar de provisión, de bendición. Y lo vamos a ver en unos momentos. Ese es un lugar de paz, un lugar de gozo, de provisión. Ahí cuando las ruedas realmente tocan el asfalto, es donde muchos creyentes tratan de entrar en ese lugar por sus obras. Tienen una mentalidad que ellos tienen que merecer esa bendición. Tienen que complacer a Dios de alguna manera para que lleguen a ese lugar de provisión, de abundancia, de ese lugar de descanso. El escritor de Hebreos claramente dice que el pueblo de Israel en el pasado no mezcló la palabra con fe. Ellos se les enseñó y se les dio el plan de Dios que tenía para ellos. Moisés les predicó el mensaje, lo escucharon, sabían acerca de ello, pero no lo acompañaron con fe, entonces no entraron en el reposo. Y vamos a ver que hay desobediencia y otras cosas involucradas, pero bajo el nuevo pacto, con la obra terminada de Cristo, entramos en eso, creyendo que Jesús lo hizo todo. No hay nada que tú puedas añadir a ello. Es simplemente aceptar y creer y recibir por fe lo que Jesús ha hecho por nosotros, que su obra es completa. No hay nada que tú puedas hacer para añadir a su obra, ni nada que necesites hacer, nada que tú puedas merecer para ser más acepto, para entrar en ese de reposo. La obra de Cristo ha terminado, Él lo ha hecho todo. Él está sentado a la derecha del Padre, Él ha terminado todo, su obra está terminada. Muchas veces encontramos en el Nuevo Testamento la frase cuando Jesús se sienta a la diestra del Padre. Quiero aquí mostrarte varios versos y quiero que esto esté establecido en tu espíritu. La obra que Jesús hizo y ya está hecha. No va a ser nada más para nosotros. Él ya ha hecho todo. Veamos a Hebreos 1. Vamos a ir a 4 o 5 distintos pasajes donde nos muestra que Jesús se ha sentado y ha terminado. Veamos Hebreos capítulo 1, verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su
sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces aquí tenemos un cuadro que Jesús hizo su obra y se sentó. Veamos Hebreos 8. Colosenses 3 y Efesios 1 nos dice que está sentado a la diestra del Padre. Encontramos varios pasajes en el Nuevo Testamento donde nos dice, Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es el punto clave que tenemos que entender, es que tenemos tal sumo sacerdote. Vamos a regresar al sumo sacerdocio de Jesús. Aquí el escritor se está refiriendo en el capítulo 7, es el sacerdocio levítico que tenían que entrar continuamente, año tras año, pero Jesús una vez como sumo sacerdote presentó su sacrificio y ha terminado. Dice, tal como el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Aquí otra vez vemos a Jesús haciendo su obra, su oficio de sumo sacerdote, y ha terminado. Veamos en el capítulo 10, verso 12. Verso 1. Y ciertamente todo sacerdote, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todos digamos, se sentó. Eso indica que Jesús ha terminado. Se sienta. Vayamos a Efesios capítulo 1. Leamos estos versos. Empecemos con el verso 20. Muchas cosas lindas que podemos leer. Leamos el verso 20. Verso 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder que a nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Veamos Colosenses capítulo 3. Verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. La razón por la que quiero que veas todos estos versos, es crítico que entiendas que Jesús ha terminado su obra. Él ha terminado con la obra y se ha sentado a la diestra del Padre. Y eso significa que cuando nosotros creemos eso, cuando tenemos la revelación de eso, entramos en esa dimensión de la provisión que Él ya ha obtenido para nosotros. Es lo que vamos a ver. ¿Qué es la obra que Él ha terminado? ¿Qué es lo que Jesús ha terminado, que es ahora nuestro? Tenemos que ver primero que ya está terminado. No hay nada más que añadir. No tenemos que hacer nada más. Lo único que tenemos que hacer es creer y recibir. Ahora vamos a ver qué obra es esta. ¿Cuál es la obra terminada de Jesús? Hay varias cosas que Jesús hizo en su obra terminada. Número 1, la obra que Jesús hizo proveyó salvación. Es parte del descanso. Las personas no entran en todo el resto y parte de ese descanso es la salvación. Efesios 2:8. Por gracia somos salvos. Es un don que Jesús pagó el precio. Él se convirtió en el Cordero de Dios. Se convirtió en nuestro sustituto. Parte de la obra que Él hizo, Él tenía que volverse nuestro sustituto y convertirse en el Cordero de Dios.
Juan el Bautista lo vio y declaró: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y toda la obra es ese sacrificio. No hay más sacrificio. No va a ir otra vez. No hay más nada que tú puedas hacer para pagar por tu pecado. Es una obra terminada. Él ha provisto salvación a través de su sustitución, de su expiación. Él cargó nuestros pecados. Isaías 53:6. Salmos 103 dice: no nos olvidemos de todos sus beneficios. Él era el Cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. Es un hecho terminado. Muchos cristianos creen y reciben esa porción del descanso. Estoy hablando de la obra terminada de Cristo y entrando en su reposo, su provisión de Dios. La mayoría de los creyentes no tienen problema entrar en esa porción del descanso. Se les ha enseñado y tienen la revelación que Jesús vino y murió por ellos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y bien, en el Antiguo Testamento, que los toros y los sacrificios era simplemente tipo y sombra de lo que iba a venir. Y ahora tenemos que ver que es una obra terminada. Jesús, en su expiación, en su obra como Salvador, era más amplia de ser salvo para ir al cielo. Y esa palabra ser salvo significa mucho más que ir al cielo. Significa una bendición completa, gozo, provisión en tu vida. Significa sanidad, y es toda la obra que Él hizo. Parte de la obra que Él hizo es proveer sanidad. Isaías 53 nos dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga, Primera de Pedro 2:24, por su llaga fuimos sanados. ¿Cuál es la obra terminada de Cristo? No hay nada más que tú puedas hacer o que Él necesite hacer para que tú recibas sanidad. Si estás enfermo, si tienes enfermedad en tu cuerpo, si estás viendo y escuchando, Jesús ha hecho la obra ya. Por su llaga fuiste curado. Es una obra terminada, es una obra terminada. Entras en ese descanso creyendo y recibiendo por fe esa obra terminada de Cristo. Él nos ha liberado. Colosenses 1:12 dice que nos ha liberado y nos está liberando y nos va a liberar. Parte de la obra en el Calvario que Jesús hizo fue liberarnos de cada obra de las tinieblas. Vayamos otra vez a Isaías 53. Antes de que venga Jesús, el profeta Isaías profetizó esta palabra. La leamos, porque esto es tan importante. Y me constriñe el corazón ver creyentes no caminando. Y si yo me angustio, ¿cuánto el Padre se dolerá de que sus hijos no están caminando en la abundancia, en ese reposo, entrando en ese reposo, en esa plenitud de lo que Él ha provisto para nosotros? Y es porque Jesús ya hizo toda la obra. Es una obra terminada. Isaías 53. Empecemos con verso 4, una escritura muy familiar en el contexto de esta clase de la obra terminada de Cristo y lo que eso significa para nosotros ahora. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, fue herido.
Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Eso somos nosotros. Y la voluntad, dice aquí en Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de sí sufrió el oprobio y la cruz. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Veamos al Salmo 103. Veamos los beneficios por esta obra terminada. Aquí el salmista lo pone de una manera muy hermosa. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Digan beneficios. Podemos ver otras cosas, pero son sus beneficios. Muchas veces no estamos ahí quejándonos y quejándonos, y cuando entendemos las bendiciones que son nuestras en Cristo y lo que está provisto para nosotros en la obra terminada de Cristo, podemos empezar a agradecer. Gracias, Dios, por todos tus beneficios. Veamos otros. El que perdona todas tus iniquidades. Oh, ¿cuántos de ustedes están felices que ha perdonado tus iniquidades? Es parte de la obra terminada de Cristo. Nos ha perdonado y ha hecho alejar nuestras iniquidades. Tan lejos está el oriente del occidente. Y que nuestros pecados eran rojos como la escarlata. Dice, el que sana algunas de nuestras enfermedades, unas pocas de nuestras enfermedades. No, Él sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo de la destrucción nuestra vida, y que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios nos ha liberado, nos ha sanado, nos ha salvado, nos ha perdonado. Vayamos a Efesios capítulo 1. ¿Cuál es la obra terminada de Cristo? ¿Qué ha provisto Él en esa obra? Veamos a Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él nos ha bendecido con una bendición. No nos va a bendecir, y nos bendijo a través de la obra terminada de Cristo. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Él ha provisto con todo lo que necesites. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidades? Él ya ha provisto cada cosa que tú necesitas. Esta es la revelación, conocimiento revelado que va a cambiar tu mente, te va a cambiar por completo cuando tienes la verdad de esta realidad de la nueva creación, la obra terminada de Cristo, y en esa obra Él ha provisto. ¿Cuántos de ustedes son salvos? ¿Cuántos saben que son salvos? ¿Cuántos dudan que son salvos? ¿Sabes que eres salvo? Si no sabes que eres salvo, Primera de Juan dice que tú puedes saber porque Jesús pagó el precio. Tu fe está en Él. Es tremendo cómo el diablo viene y trae mentiras y mitad verdades para separarnos. Que esto es una sola cosa, la obra terminada de Cristo, esa misma obra que te ha salvado, no por las obras que has hecho, para que nadie se gloríe, sino por tu confianza y fe en lo que Dios hizo, por su gracia te ha salvado. Cada otra provisión viene por fe, que tú la recibes, no es por tus obras, y no es algo que tú necesites hacer para merecerla, es simplemente confiar en lo que hizo Jesús. Ellos no entraron en la tierra prometida, los hijos de Israel, porque no la acompañaron con fe. Y no dijeron, yo creo y confío en Él. Tu necesidad ya ha sido provista. Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él ya ha provisto todas las bendiciones espirituales. Todo lo que tenemos que hacer es recibir esa provisión, esa necesidad que tú tienes. Y aquel que se deleita a sí mismo en el Señor,
Dios le da los deseos de su corazón. La revelación de la obra terminada de Cristo. Jesús vino para que tú tengas vida y vida en abundancia. Tenemos que entrar en su reposo de provisión, de bendición, de plenitud de nuestra vida en el reino de Dios. Cuando tú naces de nuevo, tú eres trasladado al reino de Dios. Romanos dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿por qué no tienes paz? ¿Por qué no tienes gozo? ¿Por qué no tienes justicia? Tú estás en el reino de Dios. ¿Cuántos cristianos tú te encuentras que no tienen gozo? No tienen paz. Están llenos de miedo, de preocupación. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a acabar esto? ¿Dónde está Dios? No tienen todavía la revelación. Esto no es condenación. Esto es revelación para nosotros. Para que nosotros lo obtengamos y luego tenemos que compartirlos con las personas que nos encontremos. Tenemos el Evangelio, que son las buenas noticias, que no es perdición y destrucción. Yo me siento muy defraudado cuando las personas empiezan a predicar destrucción, condenación. Todo lo que tengo son buenas nuevas acerca del Salvador, y nos ha redimido y nos ha limpiado y nos ha trasladado de las tinieblas a la luz y nos ha dado una vida que es muy abundante y nos va a equipar para ser efectivos, para compartir esas buenas noticias. Si no sabes que tienes buenas noticias, puedes compartir buenas noticias. Tenemos que ser la sal y la luz. Y te estoy diciendo, tenemos que tener el sabor del Salvador en nuestras vidas. Cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, cuando entendemos lo que Jesús hizo, es una obra terminada, empezamos a apropiarnos, a recibir por fe y empezamos a caminar una vida de fe, de provisión, que no solamente somos salvos yendo al cielo, estamos en el reino de Dios, somos justos, tenemos paz, gozo, sanidad. Dios, la vida abundante de Dios es sanidad divina. Mi confesión, personalmente para mí, en mi tiempo de oración, y le digo, gracias porque me has redimido de la maldición de la ley. Gracias a Dios porque hay provisión para sanidad. Si hay enfermedad, podemos hablar la palabra de Dios. Los creyentes van a imponer manos sobre los enfermos y estos van a recuperarse. Es parte de la obra terminada de Cristo. Él nos ha salvado, nos ha liberado, nos ha dado provisión, nos ha redimido de la maldición. Vayamos a Gálatas 3. Muchas de ellas ya las has escuchado acerca de la sanidad divina o el don de la salvación redimido. Pero cuando tú lo pones en el contexto como nuestros derechos, como nuevas creaciones en Cristo, y la obra terminada de Cristo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y esto, si tú no tienes eso subrayado, tienes que subrayarlo, ponle estrellitas, porque es una de los versos más significativos del Nuevo Testamento, entender esa revelación de lo que esto significa. Nosotros hemos sido redimidos de la maldición de la ley. La maldición de la ley es pobreza. La pobreza es una maldición. Si no tienes lo suficiente dinero para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer y hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, es una maldición. El diablo ha puesto eso, una mentira en la iglesia que trata de traer una enseñanza que tenemos que jurar una vida de pobreza, pero lo que yo veo que eso es una maldición. Lo que primero que Jesús dijo en Lucas, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para predicar las buenas nuevas. ¿Cuál es lo primero que dice? ¿A quién le va a predicar buenas nuevas? A los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas a los pobres? Que ya no seas más pobre. Él nos ha redimido. Cuando tú vas a la maldición en Deuteronomio 28, la mayor parte es pobreza. Y ves otras naciones del mundo, es una maldición, la pobreza es una maldición. Jesús dijo para romper esa maldición, naces de nuevo, ya no tienes que ser nuevo, pero tú tienes que caminar en esa revelación. Parte de esa maldición de la ley es enfermedad. Tú lees la maldición de Deuteronomio 28.
cada enfermedad y cada tormento y dolor está mencionado en el capítulo 28, y esa es la maldición de la ley. Él nos ha redimido de esa maldición. Y la otra parte de esa maldición es muerte espiritual, separación del Padre. Él nos ha redimido de eso. Cuando Adán pecó, la maldición de la ley entró y fuimos separados de Dios. Pero yo te digo, Jesús vino y nos redimió de esa maldición. Y esa obra, Él no tiene que añadir nada. Nada que tú tienes que hacer, sino creer y recibir que has sido redimido de la maldición. Esas son las obras que Jesús hizo. Él nos ha redimido de la maldición de la ley y nos ha liberado. Has roto las cadenas. Si estás oprimido, puedes ser liberado hoy. La unción destruye el yugo y levanta la carga. Y si hay áreas de tu vida en las cuales estás atormentado, donde hay miedo, Él te ha liberado. Él ya ha hecho la obra. Y si los reportes que escuchas en las noticias te dan miedo y preocupación, yo te digo, cuando tú sabes que Jesús ya ha pagado el precio y ha hecho la obra, tú puedes tener paz. Él es el príncipe de paz. Una paz que pasa todo entendimiento. Yo no estoy diciendo que no hay circunstancias que nos rodean, que nos pueden incomodar y frustrar y que nos quieran tratar de poner miedo y preocupación. Y yo te garantizo que hay esas circunstancias. Si no están en tu vida, van a venir. Vas a tener tribulaciones en este mundo, pero yo tengo buenas noticias. Yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor nos va a liberar de todos ellos. El tema no es si no vas a tener o no tener tiempos difíciles delante de ti. Yo sé que tienes que terminar el instituto bíblico, tienes que ver en tus pensiones, pero no tienes que preocuparte. No tienes que estar en miedo, porque Jesús ya ha hecho la obra para tomar y bendecir. Vayamos a Hebreos 4, vamos a leer parte de eso otra vez. Porque hay un descanso en el cual podemos entrar. Jesús nos ha comprado y ya lo ha hecho todo. Es como sí, es un gran sí. Digamos todos sí. Esto es una ilustración. Si yo te fuera a dar $1,000,000, acuérdate que tu fuente es Dios y Él es dueño de todo el ganado, de todos de las montañas. Él es dueño de todo el oro y la plata. No hay escasez para lo que el Señor te ha llamado a hacer y para la vida que quiere que vives. Pero si yo te doy ese $1,000,000 y lo deposito en tu cuenta bancaria y nunca te digo al respecto, tú ves el saldo de tu cuenta regularmente. Pero si no lo vieras, y así es, esto fortalece la ilustración, porque muchas personas no ven su saldo. Este es el libro de depósito. Él aquí ha registrado el depósito que te ha dado, está aquí. Pero si tú nunca ves tu cuenta, puede haber $1,000,000 en tu cuenta de ahorros, pero si tú nunca la ves, tú nunca sabes, vas a morir y vas a ir al cielo. Y ese dinero vas a quedarte ahí, no la vas a ver disfrutado ni usado. Tienes que saber, Dios ha hecho un depósito en tu cuenta y y la escribió en este libro. Y hay 30,000 promesas. Vayamos a 2 de Pedro 1, la obra terminada de Cristo. Toda está terminada. Es una obra terminada. Veamos el verso 3.
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, digamos por su divino poder, todo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si tú no lo tienes subrayado ese verso, subráyalo. Saca tu resaltador amarillo o tu puntaboya azul, lo que necesites hacer, no te olvides de esto. Él nos ha dado todo. Y esa palabra en griego, ¿qué significa en griego? Significa todo. Él nos ha dado todo lo que necesitas, sino para que vayas al cielo, sino para esta vida y para la piedad. Aquí hay la enseñanza o el pensamiento que Dios nos ha dado bendiciones espirituales. Yo no sé acerca de ti. Nosotros no vamos a necesitar las bendiciones que necesitamos aquí cuando lleguemos al cielo. Las necesitamos ahora. Cuando lleguemos al cielo, Él ya tiene una mansión preparada. No hay más enfermedad, ni lágrimas, ni diablo. Cuando tú llegues al cielo, no vas a tener necesidad de nada. Todo hay ahí. Necesitamos ahora, digamos ahora. Todo lo que tengo necesidad ahora ha sido suplido para esta vida y para la piedad. Y dice que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Él ha suplido todo lo que necesitas y Él ha provisto. Hay 30,000 promesas, dicen los eruditos, que están registradas en tu libro de depósitos. Yo te animo a que veas tu libro de depósitos, que sepas lo que tienes en tu cuenta para sacar, hacer giros. Tú puedes estar enfrentando una decisión. Yo no puedo decir cuántas personas vienen. Yo no sé qué hacer. ¿Puede orar por mí? Yo voy a orar, por supuesto. Pero yo te digo, Dios ya sabe lo que tienes que hacer. Todo lo que tienes que hacer es sintonizar. Si necesitas sabiduría, Él te va a dar. Los pasos del justo son ordenados por el Señor. Lo que necesitas ya ha sido depositado. Tú tienes que ver el depósito y sacarlo. Todo lo que tú necesitas en tu vida. Corrección, sabiduría. Si tú tienes sabiduría con Dios y con los hombres, si estás trabajando y tienes problemas con tu jefe, ¿cuántos de ustedes tienen problemas con su jefe? No sabes si clamarlo o no. Yo te estoy diciendo, la Biblia dice que tienes favor con Dios y con el hombre. Y yo declaro, yo tengo favor contigo, yo tengo favor con el persona que cruza mi camino, con la persona que trabajo y la persona que trabaja conmigo. Yo tengo favor sobrenatural en mi vida. Oh, yo soy un accidente que está pensando ocurrir. No, todo lo que yo toco prospera. Yo soy bendecido en mi salir. Todo me está saliendo mal. No, todo me está saliendo bien en mi vida. La bendición está sobre mi vida. La bendición no es una cosa, es un poder, un equipamiento sobre ti. La bendición de Abraham. Gálatas 3 dice, verso 14, dice, esa bendición va a venir a los gentiles. Somos bendecidos. No por lo que haya hecho. Aquí está la clave. Muchas personas dicen esto. Dicen que te estás alardeando. No cuando tú entiendes el contexto de lo que estamos enseñando aquí. Es por la obra terminada de Cristo. Y nada que yo pueda hacer. Yo no puedo hacer nada para merecer. Y yo no puedo hacer para recibir esa sanidad, esa sabiduría, ese favor. Lo que tengo que hacer es confiar y creer en Él. Mis ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Él ha terminado. Y yo te estoy diciendo, y si tú puedes recibir esta nueva realidad de la creación, que la obra terminada de Cristo, que todo lo que tú necesitas para esta vida y para la piedad ya ha sido provista, y entonces empiezas a hacer retiros de esos depósitos. Jesús está obrando en nuestro favor. Su obra ya ha sido terminada en todos los aspectos, pero Él está sentado a la diestra del Padre. Él se ha sentado, pero no se ha dormido. Él está intercediendo por nosotros. Alabado sea Dios. Tú puedes llamarlo y decir,
¿Puedes orar por mí? Mucha gente llama a nuestro teléfono y oramos por ellos. Pero yo te digo que el Rey de Reyes y el Señor de Señores está orando por mí. ¿Cuántos de ustedes pueden usar algo de oración? ¿Cuándo estás viendo ese guerrero de oración que es Jesús? Si tú no te das cuenta de eso, entonces no puedes irrumpir en ello. No tienes paz. Estás en una situación y esa revelación. Gracias, Señor, tú estás orando por mí. Tú estás intercediendo por mí. Yo tengo el intercesor de intercesor orando por mí. Jesús está orando por mí. Y está orando por ti. ¿Has irrumpido en esa obra de Jesús? Él está orando por ti. Y Él también es nuestro abogado. Está defendiendo nuestro caso. Él es el gran abogado que existe. Está en nuestro lado. Él es nuestro sumo sacerdote. Y no tenemos tiempo. Hebreos 7, 8, 9 y 10. Él es nuestro sumo sacerdote. Y Él está de nuestro lado. Él trata con nuestros pecados. Yo te digo, Él nos ha sacado de la ley del pecado y de la muerte y nos ha llevado a la ley del espíritu de vida. Él ha tratado una vez por todas con el pecado. Cuando nosotros vemos lo que Jesús hizo por nosotros y nos damos cuenta que es una obra terminada, hay una libertad. Aquel que conoce la verdad lo hace libre. La verdad es que Jesús te ha liberado. Ahora, ¿qué tú haces? No tus buenas obras, no tu conocimiento revelado, o cuán buen orador eres, o tu educación. Todas esas son buenas cosas. Tenemos que tener un equilibrio en esas cosas. Pero yo te digo, es confiando en Él. Has sido salvo confiando en Él. Y permaneces salvo confiando en Él. Muchos creyentes, yo lo hice, pasan por un tiempo que te salvas y recibes esa salvación y totalmente en lo que Él hizo, pero en una parte del camino, aún la motivación es buena porque quieres complacerle, quieres ganar favor, pero el diablo viene y lamentable decir que algunos maestros y predicadores piensan que nuestras obras, y si podemos leer más la palabra o hacer estas cosas, vamos a ganar nuestra posición en favor. Todas esas cosas son necesarias, pero esas cosas tienen que ser un producto de nuestra fe en Él. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Es un fluir natural en nuestra vida. Pero hay una tendencia, un engaño para que nosotros nos volcamos a las obras. Y sufrimos lo mismo que sufrieron los israelitas que no entraron en su reposo. Hay muchos cristianos frustrados porque no han entrado en su reposo por fe en la obra terminada de Cristo. Él lo hizo todo. Él ha pagado el precio. Y todo lo que necesitamos, pónganse de pie. Ustedes son sus hijos. Son nuevas criaturas en Cristo y han recibido esta palabra. Señor, sella esa verdad en nosotros. Te agradecemos, Señor, que tú has pagado el precio, que tú a través de tu obra has hecho la obra para ser salvos, redimidos, salvados. Cada provisión que necesitamos la recibimos por fe, con gratitud en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.